El día de hoy les vamos a compartir aquí en evaluación de la asignatura de la carrera de Ciencias Políticas en el Colegio Libre de Hidalgo, primera evaluación parcial de la asignatura de Historia Mundial 2, que va prácticamente del siglo XIX a la actualidad en el contexto internacional. Entonces le voy a dar la palabra a mis compañeros para que nos contextualicen sobre el tema. Vamos a hablar brevemente con un par de intervenciones cada uno y luego una conclusión sobre la Primera Guerra Mundial. Sí. Adelante. Gracias, pues bueno, agradecer por supuesto esta dinámica de aprendizaje, como siempre, al Colegio Libre de Hidalgo, por supuesto al maestro Sarquís, maestro Cravioto, gracias por la oportunidad. Compañero Juan Carlos, pues yo creo que va a ser una dinámica de aprendizaje en este momento, hablar de esa Primera Guerra Mundial que centrada en Europa y que traemos historia y que traemos antecedentes y que traemos muchísimos acontecimientos que se dieron durante esta temporada, durante esta etapa, durante esta fecha. Y pues bueno, sería cuanto de mi parte. Adelante, Charlie. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Como parte de los antecedentes que podemos mencionar de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX pues existió un mosaico en Europa de distintos reinos e imperios que pugnaban por territorios y colonias, más que nada expandir cada reino su territorio en ese aspecto. Con la derrota de Napoleón Bonaparte, se estableció un sistema diplomático denominado los Conciertos de Europa, que buscaban preservar la paz y fue creado por Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido. En 1815 también se adhirió Francia y este estado diplomático de los Conciertos de Europa finalizó en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. También con los intentos de unificación de Italia y Alemania, fueron varios golpeteos en ese aspecto, o por qué se fue generando estos antecedentes para llegar a la Primera Guerra Mundial. También tuvo mucho que ver ese nacionalismo, esa parte de que defender mi ser de yo soy alemán, yo soy de Austria, y es en esa parte de ese expansionismo que buscaba cada reino, pues tener más oportunidades y generar más riqueza. Sería en ese aspecto como antecedentes. Es correcto, la Primera Guerra Mundial, como ya lo dijeron aquí los compañeros, es una guerra europea, con la participación exclusivamente fuera de Europa, de Estados Unidos, y bueno, si pensamos en el Imperio Ruso, que después se tuvo que salir porque se le atravesó la revolución bolchevique. Bueno, el Imperio Ruso se extiende como el día de hoy, la Rusia actual, desde Europa hasta el continente asiático, pero fuera de estos dos polos que fueron Estados Unidos y Rusia, que estuvieron del mismo lado, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque el Imperio Ruso después se salió porque además fracasó en su combate al frente, valga la redundancia, al frente del frente oriental, pero es una guerra que inicia con el antecedente importante que ya dijo su compañero de el nacionalismo, o mejor dicho, de los nacionalismos, y que después va a generar más nacionalismos, porque después de la Primera Guerra Mundial y ante la derrota de Alemania, que pierde no solo la Primera, sino la Segunda Guerra Mundial, la Primera, recordemos, la pierden el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, y la ganan el bando donde estaba Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y aliados. Rusia, que después se salió porque fracasa en el frente oriental, pero que después, ante la derrota de Alemania en 1918, que termina la Primera Guerra Mundial, se va a generar un mayor resentimiento nacionalista que va a capitalizar a Adolf Hitler para pues buscar nuevamente pues esta sucesión de venganzas que se ha dado toda la vida en Europa, sí. que bien dicen, la Primera Guerra Mundial, en la situación, por ejemplo, de Alemania y Francia, fue la venganza de Francia contra Alemania, porque en el siglo XIX, Alemania, que no era Alemania no existía, era Prusia,
Prusia le ganó la guerra a Francia. Y Francia se la cobró y le ganó a Alemania con los aliados la Primera Guerra Mundial. Y después inicia la Segunda Guerra Mundial, que pretendía ser la venganza de Alemania, y Alemania pues ya prácticamente había destruido a Francia, si no es porque entra a ayudarle Estados Unidos y del lado de acá los soviéticos, pues Francia ya estaba completamente aplastada y aniquilada, pero al final ganó y se vengó otra vez de los alemanes. De los alemanes, ¿no? Correcto. Sí. Y pues bueno, dentro de estas causas de la Primera Guerra Mundial, para empezar, bueno, me gustaría compartir este dato. Sí, efectivamente una guerra centrada en Europa, como bien lo mencionamos en esta exposición. Y pues bueno, las fechas muy importantes: 28 de julio de 1914 es cuando da inicio a esta guerra y concluye el 11 de noviembre de 1918. Lamentablemente, pues se lleva 18 millones de muertos. Es considerada pues es algo muy lamentable, muy lamentable, por supuesto, donde pues civiles, militares, pues se ven en esta situación tan lamentable. Y pues bueno, ¿qué es lo que causó, qué detonó esta guerra? Pues bueno, la muerte del archiduque, ¿verdad? Francisco Fernando de Austria. Donde, ese pues, es el dato oficial, que en realidad nada más fue el pretexto, porque en realidad era el pretexto para poder culpar a los balcánicos que estaban apoyados por Rusia, para que el Imperio Austrohúngaro pudiera iniciar la guerra, porque mataron, con el pretexto de que mataron a su archiduque, que era el heredero al trono, por cierto, sobrino directo de Maximiliano de Habsburgo, ni más ni correcto. Menos, ¿no? Así es que, pues bueno, después de este lamentable hecho, al mes siguiente... que Maximiliano ya estaba muerto desde hace muchos años, sí, pero era su sobrino. Pero era su sobrino. Entonces, pues bueno, ahora bien dice usted, a través de esta causal, pues se declara la guerra a Serbia, pero Serbia estaba apoyado por Rusia. Después, bueno, en este sentido, se dan dos alianzas, o surgen estas dos alianzas, conocidas como la Triple Entente, que países lo conformaban, era Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Qué era lo que se manejaba dentro de estos países? Pues eran acuerdos diplomáticos para disminuir precisamente el poder a Alemania, que era lo que se estaba buscando o fortaleciendo. Y pues bueno, después de esta unificación, esto se dio a finales ya del siglo XIX. Se da también lo que es la Triple Alianza para el año de 1882. Se forma con este objetivo de defender los intereses de los países, pero del centro de Europa. ¿Y quiénes eran los miembros de esta Triple Alianza? Era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, como lo hemos mencionado, Italia, Alemania y Austria. Y pues bueno, continuaron siendo aliados de la Primera Guerra Mundial. Italia, pero pues para 1915 se sale y pasa a integrarse a la Triple Entente. ¿Quién, perdón? Nos dice que Italia, para el año de 1915. Italia, sí, no estuvo muy, estuvo muy al margen de la Primera Guerra Mundial en realidad, ¿no? Sí, quien sí estuvo con el imperio que no mencionaste, con la alianza, es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, sí. Correcto. Sí, en base a eso, como mencionaba igual el maestro, una de las partes también fue la Revolución Rusa en 1917, que fue en la primera parte de la revolución era tratar de derrocar el imperio, y la segunda parte pues era llevar el poder a los bolcheviques. Este acontecimiento pues se conoce colectivamente como la Revolución Rusa, pero que también fue afectando pues a todos los intereses de esta parte de la Primera Guerra Mundial, para que pues, como lo comentó bien el maestro, pues Alemania saliera perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no tenía ese apoyo en ese aspecto para seguir avanzando con la situación de la Primera Guerra Mundial. Y entramos en un tema como tal de un ya para finalizar como tal en esta parte de la intervención, el armisticio, que era pues ya darle finalidad en 1918, o sea, la suspensión de hostilidades pactada entre la Entente y Alemania, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y fue un desarme, ya más que nada un desarme en ese aspecto, de ya no tener o levantar la guerra sin mayor problema. Para ese aspecto,
¿Qué nos deja, qué nos fue dejando la primera guerra mundial, como comentaba mi compañero Adalberto? Sí, demasiados muertos en ese aspecto, pero que fue una lucha, yo lo veo de esta forma, por seguir así teniendo el control, como si lo podemos ver en la actualidad ahorita, de ir retomando Rusia retomar sus viejos espacios con Ucrania, la intromisión, o siempre el poderlo decir de cierta forma, Estados Unidos como el ajonjolí de todos los moles en querer estar apoyando las guerras que no son sus guerras, son guerras de otros países, pero que al final del día se tiene que ver la parte geopolítica de que ¿qué me das, qué te doy o qué te quito? Que además ellos no lo ven así, acuérdense del destino manifiesto. Sí. Quienes están llamados por Dios, según lo que ellos creen, a ser los amos, dueños y señores del mundo. Estados Unidos. Los estadounidenses. Entonces, ese es el destino manifiesto. Sí. Bien viendo esa parte. Y verdaderamente lo creen, las élites de Estados Unidos lo creen. Lo creen desde 1776. Nosotros nacimos para dominar el mundo. Por eso son imperialistas, además de intervencionistas. Y América para los americanos. Y esa es la doctrina Monroe, que también es muy compatible con el destino manifiesto, ¿no? Que es llegar a ser amos y señores del mundo, y prácticamente después de la Primera Guerra Mundial y más después de la Segunda Guerra Mundial lo consiguieron convertirse después de la Segunda Guerra Mundial, no de la primera todavía, porque todavía compartían con otras potencias como Gran Bretaña, como Francia, que quedó devastada, pero después particularmente de la Segunda Guerra Mundial, con el contrapeso que le representaba la Unión Soviética, pero se quedaron como la potencia número 1 del globo. Y después de 1991 que cae la Unión Soviética, ni quien les discutiera ser la potencia número 1, ya no tenían contrapeso. Pasó de existir un mundo bipolar entre la URSS y Estados Unidos a existir un mundo bipolar entre la URSS y Estados Unidos a existir un mundo unipolar. Hasta que ahora, empiezan a emerger algunos otros contrapesos, como otra vez Rusia y como China, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, en ese aspecto, pues, sería mi intervención y mi tema en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Le dejo la palabra a mi compañero Adalberto. Sí, creo que geopolíticamente, acertadamente lo dice Carlos, el mapa europeo se reestructuró. Y esta reestructuración, pues aparecieron naciones como lo dice Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Polonia y Yugoslavia, entre otros, ¿no? Alemania sí sufrió pérdidas territoriales, por supuesto, muy fuertes, y fueron repartidas, pues también entre esos aliados. Y en la Segunda Guerra Mundial volvió a sufrir pérdidas territoriales fuertes. Así prácticamente se dividieron como un pastel. De aquí, el muro de Berlín, de aquí para acá la URSS, de aquí para acá Estados Unidos. Pero ya hablaremos en su momento de la segunda. Y todos estos países nuevos, como los países bálticos, pues ¿quién creen ustedes o quién saben ustedes que los creó? Pues los ganadores, los que ganaron. Sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia principalmente. Así es, y también nos damos cuenta que en esta época aparece la extrema izquierda, que es la expansión del comunismo, aparece la extrema derecha, que es el nacimiento del nazismo, que es el nacional y el socialismo, y pues el fascismo en Italia, y de estas dos teorías, pues rechazaban el modelo del capitalismo liberal. ¿Qué es el capitalismo liberal? Pues conocido como capitalismo salvaje, nos habla acerca de que promueve la propiedad privada y pues el mínimo de intervención por parte del Estado, esa libre competencia y que el Estado pues no meta tanto las manos, ¿verdad? Y que nos habla también de ese libre mercado, de la propiedad privada, la iniciativa individual, por supuesto, y se fortalece mucho que ese Estado sea mínimo. Y aunque no lo quieramos creer, como conclusión, pues también considerar esta parte, hubo beneficios después de la Primera Guerra Mundial. Sí, se lamenta a lo mejor las muertes, pero ¿qué beneficios? Pues hubo avances tecnológicos, es algo que también hemos visto y que destacamos en clase. Aviación militar también fue uno de estos beneficios. Tecnologías en la comunicación que hasta hoy en día pues la seguimos considerando y viendo. Innovaciones médicas porque se vieron o surgieron ya esas cirugías por todas estas amputaciones, fracturas que hubo en las personas. Las ambulancias no existían. Las ambulancias nacieron con la Primera Guerra Mundial.
Así es. También hubo beneficios económicos donde, pues bueno, hubo proveedores. La enfermería, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando en la última clase sobre los padres o los precursores de las diferentes disciplinas, Ujú. artes, ciencias, filosofía, etcétera? ¿Se acuerdan que mencionamos a la madre de la enfermería, Florence Nightingale? Florence. Pues también de aquí surge. De ahí surge efectivamente. Y pues bueno, proveedores neutrales en esta investigación que llevamos a cabo, encontramos a estos países muy interesantes, a Brasil y Argentina, que eran proveedores neutrales, no quisieron estar ni de un lado ni del otro. Y pues bueno, surge esta potencia económica conocida como Estados Unidos. Ya empieza a emerger como potencia económica, pues al dotar, ¿no?, todas esas necesidades y a proveer, Sí. a proveer a estos Sí, países. a principios del siglo XX y con la Primera Guerra Mundial y con el triunfo de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya se ponía al tú por tú, ya estaba al nivel de cualquier potencia europea, Así es. que hasta entonces eran las potencias dominantes en el mundo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dijo, yo no solo estoy a la par de ustedes, potencias europeas, estoy por encima de ustedes. Y desde ahí, desde 1945, Estados Unidos fue amo y señor del mundo. Lo que no esperaba era que compartiera el crédito de haberle ganado a los nazis con la URSS y con Stalin. Entonces dijo, pues me voy a tener que aguantar pues todo lo que pueda a estos tales por cuales. Y lo tuvo que hacer desde 1945 hasta 1991, Correcto. que se acabó la URSS, y todo ese periodo pues es la Guerra Fría, que es una repercusión de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Primera Guerra Mundial, pues muy interesantes de parte de ustedes sus antecedentes, su desarrollo y sobre todo las repercusiones y consecuencias, tanto positivas como negativas, porque a todo le podemos sacar a relucir su lado positivo y su lado negativo. De una guerra, pues siempre hay más negativos, porque pues las guerras, pues no podemos decir que sean buenas ni que sean lo más ético que hay para el ser humano, pero pues hasta de eso se pueden obtener avances positivos y civilizatorios. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos siguieron. Y pues gracias, profesor Gravioto. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme aquí hacerles una retroalimentación y pues ya veremos cuánto les pongo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.